quiero agradecer a casi toda Latinoamérica aquí en este espacio. Bienvenidos y bienvenidas. Eh, para dar inicio, pues, solicitarles de manera comedida tener mucho compromiso con nuestros micrófonos o mucho cuidado, sí, con la intención de que podamos tener un espacio muy bueno de información que el día de hoy de seguro vamos a salir con actualizados con nuevos conocimientos y pues hoy vamos a contar con un excelente profesional del país de México y pues como en los grupos de WhatsApp hemos notificado, ¿no? Casi toda Latinoamérica está presente en estos cursos de CIPREP. Vamos a empezar con un video sobre curso como presentación para dar inicio al mismo, ¿sí? Bienvenidos y bienvenidas. Compañeros, vamos a utilizar metodología en función de la información que va a tener a Jacqueline. Es en el momento de querer realizar preguntas, por favor, levantar su manito por medio de el chat de micrófonos para que podamos interactuar con nuestra facilitadora. Asimismo, en horarios de 6 de la tarde México y Centroamérica y 7 de la noche Ecuador, Colombia, Perú y Panamá vamos a tener. Y el día de mañana vamos a tener 2 intervenciones y para el día domingo cerraremos con 3 intervenciones. CIFPRE, Plataforma Educativa CIS y Praxidia, le dan la más cordial bienvenida al curso taller Herramientas de Investigación para Trabajo Social, con los temas Análisis y Ejecución. La entrevista, familiograma, la observación, fotografía como evidencia, lenguaje corporal y no verbal, protocolo para visita domiciliaria, con grandes ponentes internacionales. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Como ustedes bien se pudieron dar cuenta, bienvenidos todos y todas a este nuestro curso Herramientas de Investigación de Trabajo Social. Gracias por ser parte del mismo. Queremos agradecer a todas las organizaciones que hacen posible que este evento se pueda llevar a cabo. Agradecer a la Escuela Superior de Trabajo Social Jesús Aquino Juan de Tapachula, México. Agradecer a la plataforma educativa CIS y Praxidia, que es una organización liderada por el compañero Elmer Adames Tobón desde Colombia, a la compañera Melissa Gutiérrez, quien también forma parte de CIPRED en representación en Guatemala, y agradecer también al Centro Latinoamericano de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos por ser partícipes de este evento, al compañero Henry Manzano, y esta organización pues tiene como sede Ecuador, y también a la Fundación Niñez y Prioridad, que la lidera el compañero Henry Manzano. Es un gusto para nosotros poder trabajar de manera mancomunada, somos alianzas internacionales y venimos pues trabajando siempre en
Gracias a nuestros docentes, en esta mañana esperamos se pueda vincular nuestra imagen institucional, la compañera Francesca Ughetti, quien pues, nos ha venido representando en todo este espacio. Agradecer a nuestra ponente, a la compañera Jacqueline Ávila, quien pues tuvimos la oportunidad de contar con su presencia en el Congreso Internacional de Trabajo Social en el mes de octubre. Muchísimas gracias, Jacqueline, por formar parte de este equipo. Gracias por seguir confiando en nosotros y gracias por siempre dar un sí. A continuación, la presentación de nuestra ponente para que puedan conocer un poco más sobre ella. CISPRE, Plataforma Educativa CIS y Praxidia, tienen el honor de presentarles a nuestra ponente internacional, la Magister Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo, con la ponencia Análisis y Ejecución del Esquema Integral para Análisis Sociofamiliar ESIAFAM y de la Matriz de la Acción Social desde el ciclo vital de la familia MASIF. Licenciada en Trabajo Social, Máster en Desarrollo Social, Diplomado en Modelo de Gestión de Proyectos Sociales, Diplomado en Métodos Alternos en Solución de Conflictos, Diplomado en Administración de los Servicios de Salud y Desarrollo Comunitario. Bienvenida. Bienvenida, querida Jacqueline, el espacio es tuyo. De verdad, muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado y gracias por siempre tener ese deseo de compartir tus conocimientos. Bienvenida, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, licenciado Brian, y a toda la comunidad académica de CISPRE por invitarme a este magno evento con temas muy interesantes enfocados en estos instrumentos de investigación y de acción en el trabajo social. Voy a compartir las diapositivas de la clase. Bien, como lo mencionaba anteriormente el video presentación, el tema que vamos a analizar el día de hoy tiene que ver con el instrumento que vamos a analizar, es el esquema integral para análisis sociofamiliar, y la técnica que vamos a analizar es la matriz de acción social desde el ciclo vital de la familia a la elaboración de nuestros diagnósticos sociales. Tendremos en esta conferencia 5 ejes temáticos clave. Como punto número 1 vamos a abordar la familia, objetivos y sus perspectivas actuales. Vamos a ver después la taxonomía del esquema integral para análisis familiar. Como tema 3, las crisis que afectan a la familia y los tipos de familia en riesgo. Como tema 4, la introspección de la matriz CABIF del ciclo vital de la familia. Y como último tema, tendremos los retos actuales en la investigación-acción en trabajo social. Bien, entonces en nuestro tema número 1 sobre la familia y sus objetivos y perspectivas actuales, nos indica que la familia se posiciona como uno de los entes centrales sobre los cuales interviene el profesional del trabajo social. Como tal, la familia va a ser la matriz de la identidad y del desarrollo psicosocial de los seres humanos. Asimismo, la familia es una institución polimórfica y multifuncional. Cambia y seguirá cambiando
sin embargo, persistirá. Esto nos dice la autora Ángela María Quintero Velázquez en su libro que habla sobre el análisis familiar, trabajo social y familia de Ángela María Quintero Velázquez. Entonces, la familia será un ente polimórfico, es decir, que va a estar cambiando conforme las problemáticas sociales, conforme el contexto en donde viva, conforme las interacciones con los mismos individuos y con el contexto. Entonces va a estar siempre siendo multifuncional y cambiante. También la familia es una complejidad organizada. Es un holón compuesto de subsistemas en mutua interacción. El autor Ackerman la define como una unidad básica de salud y enfermedad. En cuanto al holón de personas en interacción, el sistema familiar es más que la suma de sus partes individuales. Por tanto, la familia como sistema está vitalmente afectada por cada unidad del sistema. De manera que lo que ocurre a un miembro de inmediato tiene sus repercusiones en todos los demás y viceversa, ¿sí? Entonces aquí nos menciona esta diapositiva número 3, que la familia es también un compuesto de interacciones sociales, de problemáticas o de conflictos. Lo que le afecte a un miembro de la familia va a repercutir en los demás miembros, sea algo positivo o sea algo negativo. Tenemos como la taxonomía del esquema integral para el análisis familiar. Este es un instrumento, les platico una introducción acerca de este instrumento. Es un instrumento que se elabora el año pasado como opción para identificar elementos clave de lo que tenían que llevar los diagnósticos sociales. Entonces, este instrumento de propia creación analiza 14 elementos clave para conocer todos los entramados y la historia a profundidad de las familias. Lo denominamos el esquema integral para análisis familiar, por sus siglas, el ESIAFAM. La definición de este instrumento esquema analiza y toma en cuenta 14 elementos clave para conocer diferentes elementos. La tipología familiar, el ciclo vital familiar que cursa esa familia, las redes de apoyo con las que cuenta esa familia y otros elementos importantes, con el fin de congregarlos a todos y analizarlos a profundidad en el caso de algún caso especial que tengamos, de alguna situación con alguna familia vulnerable o que tenga alguna noción de ayuda. El objetivo de este esquema es ordenar la información familiar de una manera clave y congruente. Este es un ejemplo del esquema. Es un archivo en Word que lo podemos compartir al final de la clase para que quien lo quiera utilizar tenga los elementos. Bien, entonces explico el esquema. Tenemos el título a inicio. En la segunda fila tenemos el nombre del usuario, es decir, nuestro paciente clave de cualquier institución, y tenemos después los 14 elementos. Al final tenemos una parte que se dice se entrevistó a. Aquí puede ser se entrevistó a el mismo usuario o paciente, puede ser Juan López, o tal vez el papá de ese usuario, la mamá de ese usuario, el hermano, etcétera, ¿no? Quien sea el cuidador primario o la persona que estuviera acompañándolo en ese momento que realizamos la entrevista, ¿sale? Entonces tenemos esos elementos clave. Analizamos la clasificación familiar, analizamos tipo de familia, tipología, subtipología, límites, reglas, comunicación, el ciclo vital familiar que cursa, si cursa con algún tipo de tensión familiar, tipos de redes de apoyo con las que cuenta, si son familiares, institucionales, comunitarias, y qué tipo de apoyo específico le brindan.
si es cognoscitivo, instrumental, etc. Y por último, el punto 14, que es el nivel socioeconómico en el que se encuentra según las normas de clasificación AMAI, que es una asociación que muestra una métrica aquí específicamente en México. Para otros países de Latinoamérica habría que buscar qué institución o qué organización lanza alguna clasificación desde su país para que puedan adecuar este punto, ¿sale? Porque a lo mejor es el único que va a descuadrar un poquito con el contexto mexicano. Entonces vamos, quien quiera utilizar el instrumento, habría que adecuar a su país este punto 14 de nivel socioeconómico. Bien, continuamos explicando cada uno de estos elementos del instrumento ESIAFAM. El presente instrumento muestra de manera esquemática y estratégica los 14 puntos centrales para el análisis integral al momento del estudio de las familias. Se inicia escribiendo el nombre del usuario objetivo del que se tiene que investigar su situación precaria. Se procede al llenado con una marca de X. Algunas preguntas de las 14 mostradas pueden tener dos aspectos de llenado, por ejemplo, la sección 3 de tipología familiar. Puede cursar más de una tipología. Ejemplo, una pareja puede vivir en unión libre y con roomies. También en el apartado 11 se puede estar cursando más de una crisis familiar. Lo mismo sucede con el punto 12 de tensión familiar y el 13 de redes de apoyo, ya que puede recibir apoyo tanto de instituciones como de su familia. O en el caso contrario, no contar con ninguna red favorable de apoyo, ¿sale? Entonces, aquí nos dice este instrumento que es un instrumento flexible. No tenemos que indicar una sola X en un elemento, sino que pueden ir dos elementos o más, dependiendo lo que nos esté narrando en la familia o el usuario. Bien, son estos 14 elementos que ya los mencionamos de un inicio. Como complemento también a estos 14 elementos, se puede incursionar en el análisis de la formación de la pareja, donde también nos dará pistas para conocer algunas situaciones o problemas actuales. Bien, la clasificación familiar, que es el punto número 1, tenemos la monogamia, que es una forma tradicional, la unión exclusiva de dos personas mediante el matrimonio u otro tipo de enlace. Y tenemos soltero, persona que no ha contraído matrimonio. Asimismo, también tenemos en clasificación familiar unión libre, divorcio o viudo o viuda, ¿sale? Eso sería alguna de la clasificación familiar. Les recomiendo que al momento que voy explicando todos estos elementos, ustedes puedan ir relacionándolo con su propio núcleo familiar. Si ya tienen una familia con esposo e hijos, aquí relacionando estos elementos. Si viven aún con padres, hermanos, etcétera, también hay que relacionarlo con su núcleo en el que se encuentran actualmente, ¿sí? Entonces aquí van a elegir de algunas de estas. Tal vez están en unión libre, están divorciados, solteros, etcétera, ¿sí? Entonces hay que ir trabajando estos elementos conforme se explican para que tengan un conocimiento más integral. Están otras formas de tipo de relación que se utilizaban en la antigüedad. Las ponemos en la lámina como fuente de contextualización, sin embargo, pues ya no son usadas en la actualidad. Poliamor, endogamia, exogamia y la poligamia, ¿sale? Tipos de familia. Los tipos de familia de repente suelen confundirse con la tipología familiar. En este tipo de familia tenemos tres elementos centrales. Tipo de familia consanguínea, que sería la más tradicional, es la que se basa en una relación biológica de tipo tradicional hombre-mujer y procrean hijos, ¿sí? Tenemos ahí una perspectiva tradicional. Después tenemos
la consanguínea mediante reproducción asistida. Tipo de familia, principalmente utilizada en mujeres mediante inseminación artificial o en hombres con la gestación subrogada o alquilación de vientre, que es legal solo en algunos países. Esto sería con la reproducción asistida. Y la no consanguínea aplica para personas solteras que no tienen hijos ni pareja y para personas que adoptan hijos y no tienen lazos consanguíneos con ellos, ¿sale? Entonces, hay que identificar también en cuál estamos nosotros inmersos. A lo mejor generalmente es consanguínea. En los tipos de familia de la actualidad ya es consanguínea mediante reproducción asistida o no consanguínea en caso de no tener hijos o de tener hijos adoptados, que también es un caso común. Estas son familias de la antigüedad, lo agregamos solo para contextualizar, familia sindiésmica, Punalúa y la Horda, ¿sí? Ya no se usan, solo lo agregamos como parte del proceso histórico. Bien, ahora sí, la tipología familiar. Aquí es donde vamos a encontrar diversos elementos acerca de los tipos de convivencia y los tipos de miembros que hay. Las tipologías son estas características particulares de cada núcleo familiar, los cuales van cambiando. Según el ciclo vital que cursan, la crisis familiar que puedan ocurrir. Tenemos como punto número 1 la familia nuclear, de la misma línea tradicional que hemos venido explicando, conformado por generaciones de padres e hijos y lazos de consanguinidad, ¿sale? Tenemos después la familia extensa o conjunta, está integrada por una pareja con o sin hijos y por otros miembros como sus parientes, asimismo comparten casa y funciones, es decir, padre, madre, pueden tener hijos o no, y también viven ahí con ellos los tíos, los primos o algún abuelo, ¿sí? Esto es familia extensa o conjunta, donde viva algún miembro que no es del núcleo primario. Punto 3, la familia ampliada, modalidad derivada de la anterior, en tanto permite la presencia también de miembros no consanguíneos, es decir, vecinos, colegas o amigos. Estos comparten la vivienda y eventualmente otras funciones, puede ser de una forma temporal o definitiva. La diferencia entre este tipo de familia extensa y la ampliada es que la ampliada, el tipo de el miembro que se va a agregar es un miembro que no tiene relación sanguínea. Como lo menciona el punto, puede ser algún vecino, colega o amigos, que por alguna situación lo están ayudando de manera temporal y le están dando al ojo. El punto 4, la unión libre. Una pareja están en un punto de emparejamiento doméstico o una asociación libre. Es una forma análoga a la forma de situación conyugal, ¿sí? Esto también más bien son las uniones que se están utilizando en la época actual, unión libre, antes que el matrimonio. Punto 5, familia uniparental. Ocurre cuando en los casos de separación, abandono, divorcio o muerte de uno de los padres, el otro se hace cargo de los hijos, ¿sí? Con un solo progenitor, ya sea que solo estén con madre o solo estén con padre. Tipología 6, familia binuclear. Son familias que continúan siendo familia después del divorcio, pero el padre y madre tienen nuevos hogares, hijastros e hijos propios. Ambos progenitores continúan la manutención, aspectos sociales y de crianza. Es así que son una sociedad parental cooperativa manteniendo lazos familiares, ¿sí? Esta también podemos encontrar en casos actuales este tipo de familias. Binuclear, es decir, que tiene más de un núcleo porque ya tienen hijastros o incluso
hijos propios, aparte de hijos de anteriores matrimonios. Punto 7, la familia reconstituida, familia integrada por una pareja heterosexual, el cual uno o ambos miembros son divorciados con uno o más hijos de su matrimonio anterior. El 8, familia de soporte. En este tipo de familia se delega autoridad a los hijos mayores para que cuiden a los hermanos pequeños. Por lo tanto, los hijos mayores asumen una responsabilidad en la que no están preparados. Punto 9, familia acordeón. Uno de los padres permanece alejado de la familia por periodos largos. La encargada de la familia es la madre o el padre, en caso de quien se vaya, aunque no se le observa como proveedor económico, este encargado de la familia temporal, ella o él tiene la carga económica del hogar y los hijos. Aquí podemos poner el caso, los hombres que se van a Estados Unidos o a algún otro país a trabajar temporalmente y regresan después a su núcleo. Después tenemos familia de padres homosexuales, homoparental o lesboparental, aunque no está aprobado aún en todos los países. La adopción por parejas del mismo sexo ya es un hecho palpable y real. Según estudios, no tiene mayor repercusión en cuanto al desarrollo del niño. Sin embargo, la sociedad ortodoxa aún no lo asimila ni acepta. En esta modalidad aplica para procreaciones por medio de asistencia, como lo veíamos a un inicio, que puede ser inseminación o vientre subrogado. Adopciones también entra en ese caso, o que una de las personas ya haya procreado uno o más hijos y habiten en el mismo domicilio, ¿sí? Tendremos tipología familiar. 11, familia de padres que adoptan. La pareja heterosexual, al no poder tener hijos, o aquí puede ser también homosexual, no es solo exclusiva, opta por la adopción, la cual lo sumerge en una dinámica desde la postulación para ser padres adoptivos. Si se les otorga este beneficio, ellos optarán, por decirlo no, a su hijo adoptivo en el transcurso del tiempo. Tipología 12, diadas conyugales. Dos personas que por opción o imposibilidad orgánica no cumplen procesos procreativos y deciden convivir, compartir su vida y vivir sin hijos, ¿sí? También es una situación actual contemporánea, que ya las parejas, sean heterosexuales u homosexuales, viven en diadas porque no quieren tener hijos. Tipología 13, estructura unipersonal. Corresponde a personas solas que no comparten la vivienda, surge por opción o necesidad, independientemente de su situación afectiva, lo que no excluye las relaciones erótico-afectivas, ¿sí? En este caso son personas que viven solas, pueden o no tener una pareja, sin embargo esta pareja no vive con ella, ¿sí? Es una persona que no vive con otras más, ni con familiares, ni amigos, ni nada. Y la estructura, la tipología 14, es hogar o unidad doméstica. Es una estrategia de sobrevivencia donde las personas están unidas voluntariamente para aumentar el número de perceptores económicos. Pueden o no incluir vínculos sentimentales o de poder. Lo esencial aquí es el punto económico. Y en este tipología 14, generalmente es lo que se les llama a los roomies, ¿sí? Pueden ser amigos que se juntan para vivir en una casa, 4 personas, 3 personas, etcétera, para compartir renta, luz y todos los gastos y sea de una manera más económica en cierto punto. Tipología 15, padre o madre periférico. Uno de los dos progenitores no participa en la crianza y o manutención de los hijos. Sin embargo, ejecuta visitas conyugales eventualmente.
tratando de inmiscuirse en la dinámica familiar y así no perder su autoridad y sentido de pertenencia a ese núcleo, ¿sí? Aquí encontramos los casos que tal vez los padres se separan por temporadas, sin embargo, la otra persona no termina de irse y tiene estas visitas eventuales al núcleo. Continuamos con el siguiente elemento de esquema integral para análisis sociofamiliar y tenemos la subtipología. Esta subtipología tendremos solo 3 elementos. Esta clasificación pertenece al área geográfica donde habiten los usuarios. En la mayoría de los casos será una subtipología urbana. Vamos a encontrar rural, urbana y suburbana. La rural será una población relativamente pequeña, menos de 2.500 personas. Tendrán actividades primarias agrícolas. La urbana será una población superior a las 2.500 personas. Su actividad será secundaria en sectores que transformen materias primas o en el sector industrial, de construcción o energético. Y la suburbana son los grupos poblacionales cercanos a las ciudades, sin embargo, que se quedan a la mitad del punto rural y del punto urbano. Son procesos a veces migratorios del campo a la ciudad, son asentamientos humanos también irregulares, donde puede llegar a aumentar los problemas de inseguridad y de violencia. Bien, en este esquema de estructura familiar, aquí están ordenados los elementos que hemos visto. Hay que identificar en cuál está seleccionado su núcleo familiar. Puede ser monogamia, monogamio casado, consanguíneo, familia nuclear, urbana, ¿sí? Que eso sería una línea tradicional. Puede ser tal vez también unión libre, consanguínea, familia extensa o conjunta, porque viva algún otro miembro, abuelito, primo, etcétera, y que vivan tal vez en una zona rural, ¿sí? Ahí dependiendo de los elementos que conformen su historia y su núcleo familiar. Jerarquización y normas de poder, otro elemento importante del esquema integral para análisis familiar. Tenemos la jerarquización matriarcado con su norma de poder manilineal, la jerarquización patriarcado con la norma ponilineal, el jerárquico vertical con su norma tradicional, el igualitario con su norma equitativa, ¿sí? El matriarcado, la madre es la encargada de la crianza y de la manutención de la estructura familiar, por lo que también es el único ente de autoridad y de poder. El poder aquí, la madre es el pilar y el foco central de poder. Puede o no haber una figura paterna. Tenemos en el caso de patriarcado, el padre es el encargado principalmente de la manutención del núcleo familiar. En ocasiones comparte aspectos de crianza y tiene mayor poder que la madre. Esto lo podemos encontrar tal vez en familias un poco más rurales, no tan allegadas a la ciudad, donde así es como esta estructura rígida de ellos y de convivencia. El jerárquico vertical es una forma ortodoxa donde el padre tiene absoluto poder sobre la crianza y decisiones de todos los miembros de la familia. Este elemento jerárquico vertical se supondría que ya no tendría que seguirse viendo, sin embargo, hay familias que aún tienen esta jerarquización de poder. Y el igualitario, que sería el ideal, es donde ambos padres, progenitores o ambos líderes de la familia, tienen la misma injerencia en decisiones, normas y poder sobre la crianza de los hijos. También comparten labores domésticas y ambos suelen trabajar. Aquí el poder es equitativo. Tiene un líder o tiene líderes de la familia y también se toma en cuenta a los otros miembros de la familia como los hijos o si hay miembros de la familia extensa,
para las decisiones familiares. En cuanto a los roles, existen también roles emergentes y surge cuando hay una crisis, un problema o una pérdida en el núcleo familiar, y ante esta situación algún miembro de la familia brinda temporalmente un soporte instrumental, emocional o cognoscitivo para superar este proceso de pérdida o de crisis. Tenemos las reglas, 3 tipos de reglas para los entramados familiares. Son acuerdos implícitos y explícitos que delinean los comportamientos y acciones de los miembros de la familia, organizando la interacción armoniosa de sus miembros. Hay reglas reconocidas, son las que se establecen explícitamente, es decir, la hora de llegada a esta casa son las 11 de la noche, por ejemplo, ¿no? Es una regla que se está diciendo de propia voz por parte de los líderes de la familia. Es una regla reconocida. Tenemos después una regla implícita. Estas reglas constituyen funcionamientos sobreentendidos acerca de los cuales la familia no tiene necesidad de hablar. Estas reglas se dan en la misma dinámica de la familia, aunque no se haya verbalizado. Es decir, una regla implícita en cuanto a las convivencias es mantener el respeto ante los progenitores, ¿sí? No es algo que se diga, sin embargo es algo que se sabe. Y las reglas secretas, estas son las más difíciles de descubrir al estudiar a la familia. Son modos de obrar con los que un miembro bloquea las acciones de otro miembro. Son actos que tienden a desencadenar actitudes deseadas por quien manipula el resorte que los provoca. Asimismo, genera independencia en la hija, en un ejemplo, por una queja psicosomática. Aquí en este ejemplo se habla como de alianzas de alguno de los padres con un hijo para generar algún desajuste en un tercero, ¿sí? Esto nos dice el autor Valdés en cuanto a las reglas secretas. Comunicación intrafamiliar, 2 tipos clave. Tenemos uno positivo y uno negativo. Funcional en su subtipo congruente y afectiva. Esta comunicación implica que los mensajes y sentimientos de los miembros de la familia son claros y tomados en cuenta por todos los miembros que integran ese núcleo familiar. El siguiente tipo es disfuncional, subtipología tangencial indiferente. Este tipo de comunicación es problemática, fría e incluso hiriente. Genera estrés y enojo en los miembros de la familia y no genera pertenencia ni lazos afectivos. Ciclo vital familiar que se cursa como otro de los elementos importantes. Son etapas emocionales e intelectuales que una persona atraviesa como miembro de una familia, desde la infancia hasta los años de jubilación. Inicia por el noviazgo, siguiendo de matrimonio, nacimiento o llegada de los hijos, ingreso de la familia a la escuela, familia con hijos adolescentes, familia, plataforma de lanzamiento, familia que envejece o en edad media. Y por último, la familia anciana. Estos elementos son los que nos indica Ángela María Quintero Velázquez en su libro Trabajo Social y Procesos Familiares, que está en digital, por si lo quieren leer. Tiene temas muy interesantes acerca de estos procesos sociofamiliares. Siguiente punto, que son las crisis que afectan a la familia. Vamos a ver cuáles son. Es importante que en nuestros diagnósticos o en nuestros análisis de caso veamos y nos demos cuenta qué tipo de crisis presenta esa familia. Generalmente va por alguna tensión o alguna crisis familiar. Vamos a ver cuáles son estas.
crisis de desajuste o desgracias inesperadas. Corresponden a la presencia de eventos traumáticos o imprevistos que afectan súbitamente al sistema familiar, ¿sí? Puede ser alguna muerte de algún familiar, amputación de una extremidad de una persona tras un accidente, etcétera, ¿no? Varios elementos, cosas traumáticas que no se esperan. El punto 2, crisis de desvalimiento. Una modalidad de crisis de desajuste son las denominadas crisis de desvalimiento. Ocurre cuando uno o más de sus miembros son disfuncionales o dependientes. Podemos encontrar aquí miembros tal vez con alguna enfermedad crónica que necesite forzosamente un tipo de asistencia. Aquí vemos una crisis de desvalimiento. O también una persona con algún tipo de discapacidad, es una crisis de desvalimiento porque se están enfocando y se está reordenando la familia para este nuevo modus vivendi. Como punto 3, cruces vitales o de maduración. Estas son universales y por lo tanto previsibles y normales. Este tipo de crisis son fáciles de superar. Estas son las crisis que pasamos, por ejemplo, de niñez a adolescencia, que viene un tipo de cambios, tanto corporal como emocional, o también en la etapa de la menopausia o andropausia, que también vienen muchos cambios en cuanto a sentimientos y en cuanto a cambios en el cuerpo, ¿sí? Entonces, estas son las crisis vitales. Después vienen las crisis estructurales. Son aquellas crisis concurrentes en las que se exacerban de manera regular determinadas fuerzas dentro de la familia. Aquí, en estas crisis estructurales, podemos tomar en cuenta a las problemáticas fuertes, ¿no? Que se están peleando constantemente tal vez ambos padres, padre con hijo, etcétera, ¿no? Estas son, por eso nos indica que se exacerban de manera regular determinadas fuerzas. Vamos con otro complemento, factor importante a identificar, que es la tensión familiar. Puede haber tensión familiar que provoque estrés y este tipo de tensiones en los sistemas familiares traen consigo desajustes y problemas temporales. Hay tensión familiar por problemas económicos, por enfermedad o pérdida de un miembro de la familia, por problemas de idiosincrasia y convivencia, por pérdida del trabajo de uno de los padres o de ambos, y por incremento inesperado de los miembros de la familia, ¿sí? Serían algunas de las tensiones clave que se pudieran llegar a identificar. Sin embargo, pueden ser otros factores según la historia familiar o el caso que estemos analizando. Redes de apoyo. Vamos a analizar también, aparte de todos estos aspectos, como la crisis, la tensión, las clasificaciones familiares, vamos a ver algo muy importante. ¿Qué tipo de redes de apoyo, con qué tipos de redes cuenta esa familia o ese usuario? Las redes de apoyo son el conjunto de vínculos personales y comunitarios que tienen las personas durante toda su vida para establecer relaciones sociales que satisfacen ciertas necesidades para mantener su bienestar. La clasificación de las redes de apoyo son 3 centrales, primarias, secundarias e institucionales. Estas redes de apoyo brindan diferentes apoyos: apoyo material, apoyo instrumental, apoyo emocional o apoyo cognoscitivo, ¿sí? Vamos a analizar cada una de estas. Las redes de apoyo primarias son las relaciones más próximas que establecen los integrantes de la familia. Son lazos fuertes de unión, afecto, apoyo para la subsistencia familiar. Ejemplo, podemos recibir apoyo de los hijos, de los hermanos, de los padres o de la pareja, ¿sí? De la familia directa. Redes de apoyo secundarias
corresponden a los vínculos que las familias establecen en el contexto comunitario y social. Ejemplo, amigos, vecinos, clubs a los que pertenecemos, redes comunitarias, algún grupo recreativo, algún grupo religioso, educativo o laboral, ¿sí? Generalmente no son miembros de la familia, sin embargo, estamos en contacto frecuente y se genera algún tipo de lazo. Y por último, las redes de apoyo institucionales. Son organizaciones conformadas, derivadas de las políticas públicas y sociales para cumplir con objetivos específicos que satisfagan las necesidades de la población. Ejemplo, en el caso de México, la Secretaría de Salud de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Integral de la Familia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera, ¿no? Son todas estas instituciones que van a brindar salud, educación y van a brindar también algún tipo de apoyo en cuanto a la verdadera organización o funcionabilidad de la familia. Y estas redes van a brindar apoyo material, dinero, ropa, alojamiento o comida. Van a brindar apoyo instrumental como cuidado o transporte, algún tipo de apoyo emocional como el afecto, la preocupación o la empatía, y apoyo cognitivo. Puede brindar también información, consejos y experiencia, ¿sale? Entonces hay que identificar qué tipo de redes tiene el usuario o la familia y qué tipo de apoyo le están brindando estas redes. La clasificación socioeconómica según los niveles AMAI. Este es un sistema creado por la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión. El índice de nivel socioeconómico es la regla basada en un modelo estadístico que permite agrupar y clasificar a los hogares mexicanos en 7 niveles, de acuerdo a su cantidad, de acuerdo a su capacidad para satisfacer las necesidades de sus integrantes. Y los engloba en estos niveles. El nivel AB, el nivel socioeconómico AB está conformado mayoritariamente por el 82% de hogares en los que el jefe de familia tiene estudios profesionales, ¿sí? Este nivel AB sería como el de mayor riqueza o poder adquisitivo, ¿sí? Donde los padres tienen estudios profesionales. Después viene el nivel C-, donde tenemos algunos elementos importantes. El 89% de los hogares en este nivel cuentan con uno o más vehículos de transporte. Tiene internet fijo, el 31% de su gasto se destina a alimentos, etc. Después tenemos el nivel C, hogar con estudios mayores a primaria, cuentan con internet fijo, 35% de aquí del sueldo es destinado a alimentación y solo un 9% para educación. Tenemos después nivel C-, un 73% de los hogares están encabezados por un jefe de hogar con estudios mayores a primaria. Y aquí se le asigna el 38% para alimentos y un 5% para vestido y calzado. Tenemos el nivel de menos, 62% de los hogares en este nivel. El jefe de familia tiene estudios mayores a primaria. 41% se destina para la alimentación, solo un 7% para la educación. El elemento D, el 56% tiene estudios hasta primaria, ¿sí? Solamente la primaria. Y el 46% de ese sueldo se destina a alimentación. El nivel E, la gran mayoría de los hogares en este nivel, que sería el 95%, tiene un jefe de familia con estudios no mayores a primaria. La posesión de internet fijo en la vivienda es mínima, es decir, no tienen internet. Es el nivel en el que la mayor parte de su gasto se asigna a alimentos. 52% de su gasto es solo para alimentos y un 5% para la educación. Esto sería la clasificación socioeconómica según los niveles AMAI.
Bien, entonces ya analizando estos elementos, espero que hayan ido hilando en cuál estaban identificados su núcleo familiar para poder ir enlazando después ustedes con casos que tengan. Otro punto importante, hablando de instrumentos del trabajo social contemporáneo, es que tenemos que generar estos instrumentos propios. Para la elaboración de instrumentos vamos a dar algunos pasos clave. Identificar las áreas de déficit o posible potenciación en la institución. ¿Sí? Sobre todo con este nuevo modus vivendi en el que nos encontramos, habría que ver cuáles son las áreas de déficit y crear algún instrumento o formato que agilice nuestra práctica. Punto 2, análisis de los elementos que componen el instrumento. Si va a ser un instrumento para análisis sociofamiliar, como el que yo les mostré, un instrumento para desarrollo comunitario podría ser, un instrumento para fortalecer perspectiva de género, etcétera, ¿no? Hay que ver sobre qué estaría enfocado. 3, enlace teórico y práctico, ¿sí? Aquí vimos los tipos de familia, las crisis familiares y todo de literatura de trabajo social familiar. 4, creación del formato. Y 5, vamos a el pilotaje y reformulaciones conforme el uso, ¿sí? A lo mejor le agregamos algún tipo de familia porque vimos que uno no está, se quitan elementos, se agregan, ¿sí? Que tenga esta flexibilidad el instrumento, de ir modificándolo conforme el contexto o problemáticas sociales contemporáneas. Vamos con el punto número 2 que vamos a analizar. Esta es la matriz de acción social desde el ciclo vital de la familia. Esta es una técnica de propia creación también. Se toma en cuenta el ciclo vital familiar con los pasos de Ángela María Quintero Velázquez, que ya los vimos anteriormente. Se va a utilizar sobre todo para el trabajo social en el área de la salud, y vamos a ver qué elementos importantes analiza esta matriz. La definición de esta matriz es un instrumento para análisis sociomédico y familiar, así como de enlace interinstitucional, mediante canalizaciones dependiendo la naturaleza del caso. Su uso en ambientes de la salud, así como para la sustentación de diagnósticos sociales. Y vamos a analizar los elementos de esta matriz. La matriz de acción social desde el ciclo vital de la familia, vamos a encontrar la etapa del ciclo vital. Y aquí tenemos las etapas. Etapa 1, formación de la pareja. Etapa 2, matrimonio. Etapa 3, nacimiento o llegada de los hijos. Estas etapas tienen diversas funciones. También estas mismas etapas tienen riesgos médicos sociales y agregamos en la última fila los servicios institucionales o las instituciones a las que pueden acudir según el ciclo vital familiar en el que cursan. Entonces vamos a analizar estos elementos. En la formación de la pareja, las funciones de la familia en esta etapa, se consolida la formación de la pareja con miras a la construcción de una diada conyugal o de llegada de los hijos. Aquí se fortalece la comunicación, así como relaciones con la familia extensa o de la pareja y funciones de exploración de proyectos de vida en conjunto. Algunos de los riesgos médicos sociales de este primer punto: vida sexual sin protección, falta de educación sexual y de planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, embarazos de alto riesgo, oportunidades escolares o laborales precarias en caso de un embarazo a temprana edad, violencia o abuso sexual y el uso de alcohol y o drogas en casos particulares. Algunas instituciones que pueden fomentar o que sirven en esa edad específica, en ese ciclo específico,
En el caso de México, específicamente en el estado de Jalisco, tenemos Fondo Jalisco al Fomento Empresarial, FOJAL, incorporación a servicios de salud, IMSS, ISSSTE o Secretaría de Salud de México, programas de becas escolares o consultoría en planificación familiar, ¿sí? Esto sería la etapa 1, que es la formación de la pareja en la etapa filial. Después viene la etapa de matrimonio, viene después que pues es una etapa de shock también porque es convivencia con otra persona, etc. Viene como punto 3 la etapa de nacimiento o llegada de los hijos. Las funciones, este es un periodo de adaptación a un nuevo modus vivendi, donde se centra la atención en el hijo, en sus cuidados y crianza responsable y corresponsabilidad de ambos padres. La función primordial es crear un entorno saludable para el desenvolvimiento integral del menor. Algunos de los riesgos médicos sociales en esta etapa 3, algún embarazo próximo no deseado, prematurez del niño, esquema de vacunación incompleto, madre o padre soltero que vaya a criar solo al hijo o hija, padres con baja escolaridad y por lo tanto precariedad laboral, familia numerosa, violencia o abuso sexual, uso de alcohol o drogas y divorcio o separación, ¿sí? Puede ser que en diálogo conyugal se llevaban bien, sin embargo, ya con la llegada del hijo, pues surgen algunos problemas y hay un divorcio, ¿sí? Son algunos de los riesgos médico-sociales. Algunas de las instituciones para esta etapa específica del nacimiento y llegada de los hijos, igual el FOJAL, IMSS, ISSSTE, consultoría en planificación familiar, tal vez ya solo quieren ese hijo, tal vez quieren máximo 2 hijos o más hijos, ¿no? Depende de cada familia. Instituto del Fondo Nacional de Vivienda, el Infonavit, para que empiecen a ver el análisis de compra de una casa, ya que formaron su propio núcleo. El Sistema Integral para la Familia, para servicios asistenciales, alimentarios, asesoría legal o terapia de pareja, en caso de necesitar. Guarderías públicas o privadas, en este caso, tal por la llegada de los hijos. Procuraduría también de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Por alguna situación que tenga que ver con maltrato a menores o sospecha de algún abuso sexual, etc. Siguiendo con las etapas de la matriz, después tenemos el ingreso de la familia a la escuela. En esta etapa se comprende a los hijos de 5 a 10 años de edad y tenemos también algunos riesgos médicos sociales similares a la otra etapa. Después tenemos familia con hijos adolescentes, que también es una etapa difícil, como la etapa del primer hijo. Esta etapa comprende de los 11 a los 19 años de edad de los hijos. El rol de los padres será seguir proporcionando servicios para una subsistencia integral, así como para orientarlos en forjar su proyecto de vida propio a través de estudios de nivel superior. Esta etapa es de riesgos latentes en cuanto a alcoholismo, drogadicción o embarazos no planeados, por lo que la comunicación en estos temas será clave para su adecuado desarrollo. Algunos de los riesgos médicos sociales en esta etapa puede ser padre o madre soltero, criando hijos adolescentes, precariedad económica, familia numerosa, violencia o abuso sexual, uso de alcohol o drogas, accidentes por descuido o abandono familiar, desnutrición u obesidad, problemas de salud mental en adolescentes, problemas de bajo rendimiento escolar, problemas de los hijos con ingresar al nivel educativo superior o medio superior, o divorcio o separación de los padres, ¿sale? Y tenemos también instituciones que fomentan el desarrollo integral para esta etapa específica. Siguiente etapa, que es familia de plataforma de lanzamiento, hijos a partir de 20 años de edad. Y las últimas 2 etapas
que es la familia que envejece o en edad media. En esta etapa, la diada se encuentra en proceso de madurez y envejecimiento. Se van quedando poco a poco solos, ya que los hijos van dejando el núcleo familiar para independizarse. Las funciones de la familia será prestar atención en el funcionamiento adecuado de su salud para que no se compliquen enfermedades en los años siguientes. También podrán invertir más tiempo en recreación y hobbies, ya que la pareja generalmente se irá quedando sola, se irá quedando en diada conyugal. Y el último ciclo vital de la familia, que es la familia anciana, el nido vacío o el periodo terminal de la familia. Aquí la diada o el progenitor se han quedado solos, con visitas ocasionales de hijos y nietos. Sus funciones predominantes deben ser el cuidado también de su salud y actividades ocupacionales. En esta etapa deberá de identificar sus redes de apoyo familiares e institucionales para el caso que sea necesario. Aquí algunos de los riesgos médicos sociales en esta familia de edad anciana: aparición de enfermedades crónico-degenerativas y sus complicaciones, empleo precario o desempleo, familia numerosa, violencia, abuso sexual, uso de alcohol y drogas, problemas de salud mental en el adulto mayor, depresión en el adulto mayor, invalidez, pérdida de uno de los cónyuges, hospitalizaciones prolongadas, abandono familiar, demencia senil o bajos ingresos económicos por no estar activos trabajando. Serían algunas de las problemáticas o riesgos médicos sociales, ¿sí? Y los servicios que pueden mitigar estas problemáticas: incorporación a servicios de salud, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. Generar su pensión para que ellos tengan sus ingresos fijos mensuales. Pueden ir también al Centro Metropolitano del Adulto Mayor, aquí en el caso de México, a los DIF estatales para apoyo en especies o apoyos recreativos, terapia ocupacional, asesoría legal para elaboración de testamentos y también asociaciones de tanatología y o cuidados paliativos, en caso de ser necesario. Estos serían algunos de los elementos clave de la matriz de acción social desde el ciclo vital de la familia. Y es importante conocer todos estos elementos de la familia para generar diagnósticos certeros. En este caso tenemos los tipos de diagnóstico. El que más se utiliza es el diagnóstico familiar. En trabajo social, este diagnóstico familiar, al realizar un proceso de diagnóstico con una familia, este no puede ser realizado desde una sola caracterización. Si se fragmenta a la familia y se analiza solamente algunas áreas, no se podrá comprender su efecto siempre dinámico. El objetivo del diagnóstico es conocer las problemáticas sentidas y no sentidas de la familia. Procedimientos para realizar en esta etapa: contactos telefónicos, personales o de los derivantes, revisión del expediente o fichas clínicas o sociales, visitas domiciliarias o coordinación institucional para realizar un diagnóstico certero. También a la hora de entrevistar, técnica de la entrevista a profundidad, observación, genograma, ecomapa, fotografías, etcétera, ¿sí? Que son algunos de los elementos que lo van a ver en clases más adelante. Otros diagnósticos pueden ser un diagnóstico con enfoque socioeconómico, con enfoque médico-social o un diagnóstico sociofamiliar. En la pauta del diagnóstico para la dimensión directa de la familia considera algunos elementos. Se tienen que analizar antecedentes y datos básicos de la familia, demanda o motivo de la consulta, estructura familiar, situación problema de la familia, antecedentes de las fuerzas familiares para la estabilidad y el cambio, y las redes de apoyo. Los diagnósticos tienen diferentes niveles: nivel descriptivo, nivel causal y nivel de evaluación, donde podemos analizar
La síntesis descriptiva de situación cliente en el primer nivel. En el nivel causal, establecer relaciones de posible causa-efecto que han tenido incidencia en el problema. Y en el último, de evaluación, se plantean los elementos personales y sociales que pueden hacer que mejore la situación. También habrá diferente tipo de evidencia, que es un tema que van a abordar más adelante. Evidencia real, cualquier elemento obtenido mediante una inspección directa. Y la evidencia testimonial. Esta es por alguien que dice haber visto u oído el presunto hecho. ¿Sí? Esto es una fuente no directa. Y por último, nuestro eje temático 5, tenemos los retos actuales en la investigación-acción en trabajo social. Y con este elemento cierro. Punto número 1, la creación de nuevos instrumentos de intervención social. Esto es un punto muy importante porque hay que reformular y recrear y deconstruir los nuevos marcos epistémicos, teóricos, metodológicos e instrumentales en el trabajo social, ¿sí? Junto a estas nuevas problemáticas sociales, junto al contexto de pandemia, junto a los nuevos tipos de familia, junto a la diversidad sexual y la equidad también, y todo enmarcado en los derechos humanos de las personas, ¿sí? Tenemos que crear estos nuevos instrumentos, como estos dos que se presentaron, tal vez un instrumento en el ámbito empresarial, en el ámbito jurídico, en el ámbito comunitario, etcétera. En cada uno de los ámbitos donde ustedes son especialistas o tienen ya diversos años de acción, que se puedan crear estos instrumentos. Punto 2, creación de modelos de intervención social. También un punto muy importante acerca de la renovación de marcos epistémicos. Punto 3, potenciar la figura del trabajador social desde las reformas de ley y los puestos estratégicos. Ya tenemos trabajadores sociales que están en el Senado, que están en diputaciones, que están dirigiendo empresas o sectores institucionales. Entonces, hay que potenciar esa figura. Punto 4, fungir en lugares estratégicos de la toma de decisiones para que se puedan generar estas propuestas creativas. Y punto 5, capacitación en los nuevos tópicos, protocolos, normas en torno a la profesión, así como teorías, modelos e instrumentos que nos mostrarán el camino a la comprensión real de la sociedad y de los sujetos sociales, ¿sale? Entonces, punto 5 creo que lo estamos cumpliendo a través de este tipo de eventos de capacitación, donde estamos teniendo nuevos temas. Eso sería todo por mi parte. Tienen en esta siguiente lámina mi correo electrónico. Aquí está la bibliografía que pueden consultar. Y aquí están mis datos de consulta, Facebook, correo y blog, para alguna consulta en particular de la clase del día de hoy. Por mi parte sería todo y agradezco a todos los que nos escucharon a través de CIPRE de Ecuador y al comité organizador de estas importantes videoconferencias. Abro un espacio para preguntas o dudas. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias, licenciada Jacqueline. En este momento vamos a utilizar la siguiente dinámica. Las personas que deseen participar, por favor, pueden levantar la mano, o aquellas que se encuentran con el video abierto, hacernos alguna señal para poderles dar paso al micrófono. Gracias. En lo que vemos la intervención de los compañeros, vamos a dar lectura de algunos comentarios. Alejandra de Pino. Alejandra de Pino, ¿te encuentras por ahí? Así te damos paso. Adelante, Alejandra, te escuchamos. Ya me envió la imagen, se trabajaría con esa.
voy a hacer apertura de los micrófonos de manera general. Solo solicitamos a las personas que por favor tengan cuidado al momento de abrir los mismos. Alejandra Congo nos dicen, disculpe, aquí no hay registro de asistencia. No, Alejandra, en este momento no tenemos en este curso, por ser un curso intensivo, no hay registro de asistencia. Por eso hemos enviado las instrucciones a los grupos de WhatsApp. Está bueno que me he evitado. Oh, eso se llama solidaridad. Ay, ya la vida. Muy bien, a las personas les pedimos, por favor, tengamos cuidado con los micrófonos. Tienen permiso y de tener la intervención hacia ellos. Los escuchamos, por favor. Profesora, ¿me escucha? Sí, Patricio, se escucha. Sí, buenas tardes, de Chile le hablo, gracias. Quisiera hacerle una pregunta a la relatora del taller, si me puede ayudar en el punto de la elaboración Sí, de adelante. instrumentos. Sí, en el punto de la elaboración de instrumentos quedé con dudas con el punto 1. No sé si me lo puede explicar. Ujú. El punto 1, verificar información, ¿sale? Elaboración de... Listo, volví. ¿Sí me escuchan? De repente se salió Zoom, pero ya estoy de vuelta. Bien, respondiendo a Patricia de esta duda, para la elaboración de instrumentos, el punto 1 nos indica que hay que tener identificación del área. La plancha, el pescado a la plancha o carne a la plancha con papa, pero harto horchata es a la papa. Cierren sus micrófonos, por favor. Ok, en este punto 1 hay que identificar el déficit o el problema que se genere en la institución. Tal vez en qué institución laboras o qué problemática específica quisieras abordar, Patricio. En este punto es importante educación, nos dice Patricio. Ok, es importante educación como docencia o educación como trabajador social en una escuela, en una secundaria, primaria. Es importante identificar una problemática central. Tal vez un instrumento para convivencia con los alumnos, con los adolescentes, tal vez un instrumento, un modelo de intervención para alejarlos en situaciones de riesgo, como problemas de drogas o algún problema de alcoholismo. ¿Sí? Dependiendo de nuestra población objetivo o nuestra institución, va a ser en lo que tenemos que generar nuestro instrumento de intervención. No sé si existe algún otro comentario o duda acerca de este tema.
Las diapositivas las van a compartir con ustedes para que tengan todo el material. No se preocupen por eso. ¿Algún otro comentario? Tenemos 144 participantes en este momento y espacio de dudas. Dice Eduardo, no me permite abrir el micrófono. ¿Puedes escribirla tu pregunta o duda, Eduardo? Y aquí le damos lectura. Licenciado Eduardo, ¿podría intentar nuevamente? Así lo escuchamos. Gracias. Ajá, ahora sí me escuchan. Adelante, Eduardo, sí. Buenas tardes. Un placer desde Venezuela. Eduardo Ortiz, trabajador social para el Ministerio de Educación, como trabajador social. Y nosotros atendemos mucho a la población estudiantil, desde primaria, básica y diversificada. Nosotros llamamos diversificada cuarto y quinto año de bachillerato. Y en las comunidades rurales más pobres. Mi pregunta es, en los instrumentos, una familia que es múltiple, que por decir está el papá y la mamá, que ya los hijos tienen pareja y viven en esa misma vivienda, tienen hijos que están en edad escolar, ¿cómo lo reflejaríamos allí? Hay que identificar cuál es la problemática. Hay que tener una problemática o hay que tener un punto en el que nosotros queramos potenciar para elaborar un instrumento. El que vimos acerca de la clasificación familiar es para el ordenamiento y la simplificación de todos los elementos de la familia. Tu pregunta va enfocado a qué tipología entraría con esos miembros. Ajá, en el caso de que hay bajo rendimiento de los estudiantes de esa familia, el caso de que el papá es alcohólico y se ve a la familia afectada por la violencia del padre hacia la madre. Ok, en este caso lo más idóneo sería desde el MASIF, desde la matriz de acción social desde el ciclo vital de la familia, habría que intervenir desde ahí. Hay que ver las edades de los hijos y ubicarlo en el ciclo vital de la familia. Ahí vienen los riesgos médicos sociales, que en este caso es violencia, alcoholismo, etcétera, que cumple esa familia específica con ese tipo de riesgo. En este caso, habría que derivarlo, que es la última hilera de nuestro esquema del MASIF, derivarlo a la institución pertinente. Primeramente, obviamente, de un estudio de caso y de un diagnóstico social, habría que derivarlo a una institución de apoyo, alguna canalización institucional con una institución que atienda problemas de drogas, problemas de violencia y posterior ya analizar también cómo se van dando las relaciones con los padres y con los hijos. Pero primeramente debe ser eso, analizar por qué es el bajo rendimiento. Puede ser por estos problemas o puede ser por algún otro factor, ¿sí? Teniendo ya nuestro diagnóstico, vamos a generar este enlace interinstitucional, porque obviamente una sola institución no puede con todas las problemáticas sociales. Se debe trabajar en equipo y se debe enlazar a otras instituciones que son especialistas en el problema. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Muchas gracias a Brian, a CISPRE, por esta oportunidad de capacitarnos. Sabemos que además del problema de la pandemia en Venezuela tenemos una situación difícil, una crisis económica y política. Y bueno, tratamos de mantenernos activos a pesar de los constantes problemas de internet, de fluido eléctrico, para ayudar a los más necesitados. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias, Eduardo. Saludos hasta Venezuela.
No sé si tenemos alguna otra intervención para ir cerrando nuestra clase del día de hoy. Licenciada, Estela nos dice, una pregunta. Actualmente con el tema de la pandemia se han presentado problemas familiares. ¿Por qué los padres no estaban preparados para las clases en línea? ¿Qué estrategias se darían para su apoyo? Ok. En este caso, pues no estaban preparados ni los padres para clases en línea, ni los empleados también para un home office de lleno. Entonces son varios aspectos que hay que analizar, porque también el encierro conlleva a tal vez aislamiento, a depresiones, a tristezas, y en el caso de los padres, a este nuevo tipo de educación, donde tal vez tienen que estar con un apoyo más de cerca con, con sus hijos, porque tal vez no llegan a comprender a la totalidad, o tal vez ni siquiera tienen internet, ¿no? Entonces, tienen que buscar estrategias o para ir con un vecino, o para ir con un amigo, etcétera, ¿no? Se ha modificado todo el modus vivendi, el modus laboral, el modo de relacionarnos con otras personas, incluso de convivencia, con el marco de esta pandemia en la que nos encontramos. Aquí uno de los puntos focales sería que escuchen a sus hijos en cuanto a qué es lo que no están entendiendo, estar con ellos de cerca para saber y ver cómo es su proceso de aprendizaje, y también algún enlace con la escuela para ver cómo ellos van a llevar este plan de educación en línea. Entonces serán algunas de mis recomendaciones. En el caso de los home office, que también están en su casa 24 horas, también que se tomen sus horarios, que tomen un tiempo de esparcimiento y de recreación, aunque sea en la propia casa, en patios, en cocheras, ¿sí? Para que no estén tanto tiempo encerrados. Entonces hay que identificar todas estas herramientas o válvulas de escape para no sumergirnos en la cotidianidad del encierro. ¿Alguna otra pregunta? Esa fue para Estela. Gracias por tu pregunta. Gracias, Ligda. Hay otra, dice Amelia Parrales. En una familia que existen 3 hijas, una de ellas, la segunda, se comprometió, pero ella tenía solo 12 años de edad. Posteriormente el chico la llevó al enterarse que lo iba a llevar a la cárcel. ¿Cómo se podría intervenir en esa situación? Bueno, aquí ya pues son casos específicos que tendrían que analizar con sus propias leyes y con sus propias instituciones y con los propios modos de crianza de la familia, porque pues cómo se va a tan corta edad, ¿no? O sea, los padres, ¿dónde está la autoridad o qué pasa ahí? Son ya situaciones en las que se tendría que abordar desde sus marcos legales y desde sus marcos institucionales. Desde nosotros, con nuestros diagnósticos o nuestra canalización interinstitucional por parte de trabajo social. Sería como la intervención que nosotros realicemos. Muchísimas gracias, licenciada. Tenemos la intervención de Juliana Frías. Adelante, te escuchamos. ¿Encuentras por ahí? Bueno, en lo que se nos conecta, Juliana, hay otra intervención de Camila Correa. Tengo una duda con el esquema integral para el análisis familiar. Ok, ¿cuál es la duda? Camila, ¿podrías abrir tu micrófono e indicarle a la licenciada cuál es la duda? Gracias. Bueno, buenas tardes desde Colombia. La duda es
Que cuando tú hablaste sobre el esquema familiar, los tipos de esquemas, esa es la duda que tengo, que no sé cómo sería en un caso en concreto. No te alcanzo a escuchar totalmente, Camila. ¿Acerca de qué? Cuando tú hablaste del esquema, sí, del esquema integral para análisis familiar, tú decías que eso se llenaba de acuerdo a un caso en concreto. Exactamente cómo sería eso. ¿Cómo sería el llenado? Ok, tenemos el esquema y el llenado es mediante X. Ahorita les pongo el esquema de nuevo para que logren verificarlo. Esta información está en un artículo de la revista Margen que escribí, entonces pueden ahí consultarlo todo, ¿sale? Comparto la pantalla. Una pregunta, pantalón de para dama. Bien. En el llenado, por ejemplo, aquí tenemos punto 1, clasificación familiar, y si es una familia monogámica, se va a poner una X en este primer esquema, ¿sale? Déjenme, agrego aquí algo. El punto es llenarlo. Por ejemplo, aquí monogamia, ponemos ese color. Tipo de familia, tal vez es un tipo de familia nuclear. Entonces, damos X a el siguiente espacio que es este. Y así sucesivamente, con cada uno de estos se van a ir llenando todo o cada uno de estos elementos. Así sería el llenado del esquema integral para la familia. Okay. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o comentario? Nos tenía la mano levantada. Sí, yo tengo un comentario. Adelante, Anita. Adelante. Quisiera saber cómo sería el caso de una niña intersexual, de una menor intersexual que está haciendo, pues que ya no quiere ir al colegio, porque ella ya tiene claro de que es niña y pues sus rasgos son de niño, pero ella ya tomó la decisión de seguir pues el camino de ser niña, pero pues en el colegio ya le están molestando, entonces la niña ya no quiere ir al colegio, pero pues en esos momentos tiene unos padres pues que han sabido cómo entender bien el proceso por el cual está pasando la menor. Entonces quisiera saber cómo sería el modo de intervenir en ese núcleo familiar. Ok, Ani, hay que buscar... Sí. Sigue. Sí, o sea, ¿y qué esquema podría implementar? Es que yo estoy recién graduada, entonces tengo muchas lagunas todavía en el ámbito de la intervención. Muy bien. Hay que buscar principalmente asociaciones o instituciones que trabajen a favor, en pro o que sean expertas en temas que tengan que ver con la diversidad sexual. Desde ahí como un inicio, ya sea una institución, una asociación civil, una ONG, etcétera, ¿no? En donde estés, no sé si es Colombia. Bueno, en tu país hay que buscar primeramente una asociación de apoyo. Después, también hay que vincularse con organizaciones de derechos humanos, porque se le está discriminando también a la menor en cuanto a en la escuela, y pues desde esos dos marcos trabajar para que ella pueda tener un entorno escolar favorable. Aquí el punto favorable es que la familia en este caso pues están abiertos y están participando según comentas. Entonces, bueno, sería más bien en el caso de la vinculación institucional, que es otro de nuestros estrategias claves de intervención.
Ok, muchas gracias. ¿Y los esquemas cómo se utilizarían? Los ¿O esquemas solo tendría es que para, ajá, los esquemas, el esquema y la matriz son para sustentar diagnósticos sociales. No es que nos den una respuesta para un caso de violencia, un caso de drogadicción. Son nuestro sustento teórico metodológico para nuestros diagnósticos sociales. Pero en este caso se tendría que vincular institucionalmente para la resolución o el análisis de este caso, a través obviamente de nuestra primera intervención, un diagnóstico social, porque de nada sirve de, oye, derechos humanos, tengo este caso, pero si no le envías un diagnóstico, un informe, ¿cómo van a saber del caso a la totalidad? Entonces, por nuestra parte, tenemos que ser muy descriptivos y analíticos en los diagnósticos sociales, porque son nuestro soporte teórico que vamos a poder utilizar para la vinculación con otras instituciones. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? Amelia Parrales, ¿cuál es la importancia de las técnicas de intervención social en las familias? Ok. La importancia de nosotros conocer técnicas, instrumentos y tecnologías en trabajo social nos va a permitir tener más elementos para analizar las diversas problemáticas sociales y familiares en las que nos encontremos. Entonces, que los conozcamos está bien, sin embargo, que los conozcamos y lo utilicemos en la práctica, evidentemente va a potenciar nuestras intervenciones sociales. Entonces, su importancia es mucha. Y uno de los retos en cuanto a esta construcción de elementos teóricos es que ustedes generen sus propios instrumentos acorde a las problemáticas actuales. Entonces, es un tema de gran importancia en el que se tiene que ir trabajando tanto teórico como epistemológicamente. ¿Algún otro comentario para ya ir cerrando la sesión? Vamos a escuchar la última intervención y todos están dando agradecimientos, excelente exposición, muy buen aporte. Muchísimas gracias, licenciada. La doctora Soraya Carranco nos dice, muchas gracias por generar ese espacio de retroalimentación desde Quito, Ecuador. Y la última pregunta sería de la licenciada Nayeli Salas. ¿Nos podría mandar sus datos la ponente, por favor? No sé si la licenciada podría volver a proyectar donde se encuentran los datos que usted nos presentó al finalizar su ponencia. Y todos nos indican muchas felicidades, excelente aportes de su parte. Felicitaciones. Muchas felicidades, licenciada. Agradecemos este espacio. No sé si se encuentra el licenciado Brian Gallardo para ir dando cierre a nuestra primera jornada. Bien, proyecto de nuevo mis datos para que le tomen alguna foto por si necesitan una consulta en particular. ¿Sale? Está mi correo, Facebook, WhatsApp y mi blog. Ahí se encuentran mis datos para quien quiera una consulta más adelante. De todas estas diapositivas las van a tener ustedes. Adelante, Brian, te escuchamos. Brian, no te escuchamos.
Hola, ¿me escuchan? Sí. Adelante, te escuchamos. Ok. Ya, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer la participación nuestra docente el día de hoy, a la compañera Jacqueline Ávila. Como lo decíamos anteriormente, ya hemos contado con su presencia en nuestro Congreso de Trabajo Social que se llevó a cabo en el mes de octubre. Muchísimas gracias, Jacqueline, porque la verdad es que la información que brindas es muy buena en estos espacios de educación. Y quiero agradecer a todos nuestros participantes. Y empezamos con alrededor de 170 personas en nuestra sala de Zoom, y pues se ha mantenido el número también en relación a la participación. Muchas gracias, colegas, por confiar en nosotros. Quiero agradecer a las organizaciones que pues hacen posible que este evento se lleve a cabo, a los compañeros al compañero de la plataforma educativa CIS, al compañero del Merada Mestobón, quien no se encuentra. Gracias a la Escuela Superior de Trabajo Social Jesús Aquino Juan de México, Tapachula, muchísimas gracias. Gracias a la compañera Melissa Gutiérrez, que forma parte de CIPRED en Guatemala. A Francesca Uguetti, que no logró conectarse, pero en horas de la noche vamos a contar con nuestra imagen institucional. Decirles, compañeros, que hemos enviado el enlace de WhatsApp del grupo, de los dos grupos privados que tenemos de este curso, para que ustedes puedan tener más información sobre nuestros conferencistas. Asimismo, les comunicamos que el mismo enlace de Zoom es el mismo que se va a utilizar en horas de la noche. Repetimos el horario. No sé, Melissa, si de pronto me puedes ayudar o tienes cerca los horarios. Vamos a estar a las 6 de la tarde, México y Centroamérica, con la participación de la compañera Nelkis de Panamá. 7 de la noche, horario de Ecuador, Colombia, Perú y Panamá. Y pues los demás horarios también les hemos ido compartiendo en los grupos de WhatsApp. Gracias a nuestros docentes también que se encuentran dentro de la sala de Zoom, a la compañera Mariosis, a la doctora, gracias Melissa, a la doctora Soraya Carranco. Gracias, Melissa. Tenemos en horas de la noche la participación de la compañera Nelkis con el tema La Entrevista. Nelkis Mena desde Panamá, en los horarios de 6 de la tarde, como les mencionaba. Bolivia y Venezuela, 8 de la noche, y Chile y Argentina a las 21 horas. Pueden ingresar con el mismo enlace. Quiero agradecer a quienes nos han estado visualizando desde nuestras cuentas oficiales como CIPRED, nuestra cuenta en Facebook, a quienes han seguido la transmisión en vivo, decirles que les esperamos en horas de la noche con el enlace que también lo hemos compartido en Facebook para que puedan ingresar. Quienes hacemos todas estas plataformas virtuales, les agradecemos. Esperamos pues puedan disfrutar del almuerzo, que de seguro va a estar muy bueno. Gracias, querida docente Jacqueline, por el espacio que nos brindas, y esperamos verte nuevamente en nuestros cursos. Que Dios les bendiga. Eres una excelente profesional, muy joven, y pues también felicitamos que has concluido tu maestría, y desde Ecuador te enviamos un abrazo y esperando conocerte en algún momento, ¿sí? Que Dios les bendiga. Nos vemos en horas de la noche con el mismo enlace. Gracias, y seguimos en contacto en los grupos de WhatsApp. Pasen bien. Jacqueline, para que te puedas despedir algunas palabras a tu público. Muchísimas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Brian, por la invitación, y a todo el comité organizador. Y muchas gracias a los asistentes por su participación y retroalimentación. Seguimos fortaleciendo el trabajo social y la educación a distancia a través de CIPRE y estos eventos académicos. Nos vemos pronto. Un abrazo desde México. Saludos a todos. Bye.